Bienvenidos y bienvenidas a Ecos, un espacio donde exploramos la intersección entre vida moderna y espiritualidad para reconectar con lo esencial y encontrar guía e inspiración en nuestro día a día. Mi nombre es Amalia Insúa y este es el podcast de la Fundación Vivir Agradecidos. Esta es la primera parte de una conversación muy emocionante que tuve con Christian Plebst, que nos invita a explorar el vínculo entre neurociencia, espiritualidad y el desarrollo del potencial humano. Hablamos sobre el cambio de paradigma que nos lleva de la supervivencia a la conexión, el papel del amor y la comunidad en la salud y cómo la atención consciente nos permite transformar el sufrimiento en crecimiento. Para mí esta conversación es una invitación muy poderosa a recordar quiénes somos y desde ese lugar transformar nuestra manera de vivir el día a día. Espero que la puedan disfrutar tanto como yo. Les cuento un poco más de Christian. Él es médico psiquiatra infanto-juvenil con más de 25 años de experiencia en el trabajo con niños y jóvenes con autismo. Formado en la Universidad de Buenos Aires y en instituciones de renombre en Estados Unidos, ha dirigido proyectos clave en educación inclusiva y desarrollo infantil, como el Centro Terapéutico para Niños y Adolescentes de Fleni. Es fundador de Atentos por Naturaleza y director en Latinoamérica de la Academy of Mindful Teaching. Su labor se centra en la clínica, la docencia y la promoción de enfoques conscientes para la crianza, la inclusión y el bienestar infantil. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte y ser parte de esta comunidad de personas que buscan vivir con más conexión, sentido y gratitud. Gracias por estar del otro lado. Bueno, Christian, bienvenido a Ecos. Bueno, muchas gracias. Un placer estar de vuelta. Yo me siento en casa en Vivir Agradecidos, así que para mí es un placer estar acá. Qué lindo. Quería empezar con algunas preguntas como de contexto para enmarcar la Ujú. conversación. Y la primera tiene que ver con cómo un médico psiquiatra empieza a hablar o pasa de hablar de la enfermedad a el desarrollo del potencial humano. Para mí no es tan normal escuchar a médicos hablando, o sí ahora un poco más, pero hablando de salud en lugar de enfermedad. Y quería preguntarte cómo fue para vos ese proceso y también qué significa el desarrollo del potencial humano. Sí, por un lado uno lo piensa 2 segundos y dice, o sea, es imposible poder hablar de enfermedad sin saber un poco las bases de cómo nos enfermamos. Y a la vez ahí se abre como médico, hablamos siempre de las noxas, ¿no? Como que la enfermedad es algo externo, aunque desde la época de Hipócrates o más antiguo aún, siempre la frase es que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? O sea, uno genera un terreno de debilidad y predisponencia y ahí aparecen un montón de cosas, uno está más vulnerable, ¿no? Eh, pero en la medicina eso era más que nada una frase hoy en día, ¿no? En una época de mucha industria que atraviesa la medicina, donde la medicina es una industria literalmente, por lo que generar un invento o algo que tiene impacto sobre la salud y por otro lado sobre la cantidad de gente y cómo hemos expandido la sobrevida, ¿no? Entonces, por un lado, no es que, como vos preguntás, ¿no? ¿Cómo uno llega? Eh, Siempre, no sé, ahora lo vieron para atrás y siempre lo tuve esa curiosidad, porque no era que nunca supe que quería ser médico, me sucedió, pero esa curiosidad por la vida y cómo funciona la vida y cómo funciona la naturaleza la tuve desde siempre. Hasta hoy en día no es que trabajo de médico, sino que es 24/7 querer entender la vida, ¿no? Y eso es como independiente, es como un sentido propio, que eso no sé si es genético, no sé si depende de qué lado uno se pone, de una más determinista, algún lugar más místico, pero siempre siento como que hay algo que propulsa a querer unir ese sentido de entender que sí, que tenemos el poder. Y a medida que me fui como médico metiendo más en espiritualidad y estudiando un poco más las tradiciones antiguas, y ahora viendo que las neurociencias está convalidando justamente eso, estamos como en un lugar ideal. Literalmente yo considero que es el comienzo de una era, no lo digo yo, pero uno puede mencionarlo como la era
la mente consciente, o de la atención consciente, o de la conciencia consciente, ¿no? Nos estamos dando cuenta que nos podemos dar cuenta y podemos unir todos nuestros conocimientos para potenciar el uso de esta biotecnología de cuerpo-mente para generar estados incondicionales de gratitud y de amor. Bueno, justamente esa era mi otra pregunta, porque tenía que ver con algo que creo que compartimos esa pasión por lo que escucho de cuando vemos que todo el conocimiento de neurociencias se empieza a encontrar tantos puntos en común con tradiciones espirituales. Entonces quería preguntarte en vos cómo fue que empezaste a encontrar esos puntos. Si primero tenías los conocimientos por ahí de medicina o de biología, desde más científicos y después entraste o empezaste a indagar en la espiritualidad por ahí más conscientemente, o al revés, venís de cómo es tu historia y tu vínculo con la espiritualidad. Sí, yo creo que la vida, el origen de la vida, el origen del universo, cómo de una célula hace 3,4 billones de años puede llegar a organizarse un ser con la capacidad de pensar y elegir, y a la vez cómo poder ver que de una sola célula supuestamente se originó toda la belleza, toda la diversidad, toda la creatividad que uno ve en la naturaleza. Entonces no hay mucho espacio para no creer que hay un orden. Entonces ya era pasión por estudiar la naturaleza o la biología o la salud o la medicina, como querramos llamarlo, desde el asombro, desde algo que no tenía un gran misterio. Porque encarar la medicina o la biología sin tener muy vivo ese misterio, tanto si uno ya lo tiene o que te lo den los profesores, es como algo sagrado, estás abriendo algo divino literalmente, estás accediendo a algo y si te olvidas que eso es divino y sagrado, ahí es donde hacemos lío, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, ¿no? Esa cuota de asombro que todavía por ahí no le hubiese agregado la palabra espiritualidad, ¿no? Después eso lo encontré, ¿no? Pero eso resonaba, ¿no? En el estudio y en como que había algo que estábamos estudiando mecánicamente y que le faltaba algo, pero eso no lo sabía, eso lo miro para atrás ahora y veía que, porque en la facultad, como en toda facultad, tenés que cumplir. O sea, esa frase de estudiar para aprender, ¿no? Que siempre nos decían en el colegio, no estudie de memoria. Obviamente no está a esas edades todavía. Uno quiere pasar los exámenes y quiere ir cumpliendo, ¿no? Y se pierde por ahí algo que uno después entiende que tiene. Creo que después lo espiritual empieza a despertar a través de mi mujer, Silvina. Nos conocemos desde los 16 años, 16, 17 años. Y ella en un momento tiene como una especie de sueño donde ve una persona con una gran cabellera, eh, y después en una librería encuentra un libro que decía Sai Baba y el médico, o el psiquiatra, perdón. Y obviamente lo compra y me lo da a mí. Y yo empiezo a leer, yo no recuerdo si había leído ya algo anterior a esto, pero empiezo a leer y empiezo a encontrar cosas con las cuales me identificaba muchísimo, que tiene mucho que ver con el conocimiento védico. Sai Baba y muchos maestros son maestros de Vedanta, más allá de que uno le pueda agregar después el aura de lo que sea, pero si uno va estrictamente a lo que dicen, son estudiosos de los conocimientos védicos, que son los conocimientos más antiguos de espiritualidad, 2000 años antes de Cristo. Y ahí es como que hay una práctica de observación y de autoobservación que empieza a darme mucho sentido, ¿no? Porque aparte tienen las distintas ramas de la medicina, de la filosofía, de la espiritualidad, de las prácticas, o sea, todos los Vedas. Y ahí empiezo a encontrar este conocimiento y a partir de eso surgen después viajes a la India para indagar un poco más y experimentar más en primera persona todo lo que es el autoconocimiento, ¿no? O sea, estaba lo védico, después viene el budismo como área de interés y bueno, ahí va creciendo el cristianismo, como entendiendo esto, lo que vos bien decías, que hoy, gracias a las neurociencias, estamos uniendo todo un conocimiento, que esta palabra de unir conocimiento, hay una palabra que se llama consiliencia,
es una palabra que usó en uno de sus últimos libros Wilson, un biólogo. Me confundo porque iba a decir Brian Wilson, pero Brian Wilson es el de los Beach Boys, o sea que nada que ver. Por eso se me fue el nombre, el primer nombre. Entonces, pero él habla justamente de el unir, la voluntad de unir los conocimientos, de buscar la unidad del conocimiento, que es la espiritualidad, que es el conocimiento de la vida, que es la conexión con la vida, porque no es solo conocimiento, Mm, sino la parte práctica de que la vida, todo lo que hablamos recién, te lo dice la vida sin una palabra. Cuando uno conecta, y ahí es donde prende fuego, prende sentido, porque uno lo siente, la espiritualidad, porque no es de acá, es de mm, acá. La fe, la confianza, es corporal. Yo le puedo ayudar con el conocimiento, pero hasta que... Y esto sucede porque ahí uno se pone a estudiar esto, ¿no? ¿Cómo suceden los despertares, ¿no? Los despertares se dan o por a veces una noticia trágica, a veces un accidente, a veces sobreponerse a una enfermedad, a veces un trauma fuerte, una separación o algo, o por conocimiento y práctica. mm, Todos estos caminos, si ya sabemos que hay una metodología para generar ese momento ajá o ese momento de decir, ahora entiendo que es un instante, que uno no llega a ningún lado, pero ya sabes. Esa fue mi experiencia en realidad y cuando uno ve las experiencias de los demás, uno ve que esto es, entre comillas, matemático. O sea, está ahí el conocimiento. Lo hemos perdido porque eso estaba, la religión tenía esa función. ¿Y tenés identificado un momento ajá en tu historia? Y creo que todos tenemos como pequeños chispazos de plenitud y no nos damos cuenta. Esa mañana donde la luz parece un poco más brillante, donde uno disfruta más el desayuno o donde uno mira un atardecer o algo, donde hay como golpecitos en la puerta de decir, che, esto acá hay algo más. Mm, Y donde no hay tiempo, ¿no? Porque son instantes, ¿no? Esos instantes creo que los tenemos todos. Esos instantes, yo me acuerdo de niño, uno se quedaba a veces colgado. Decía, ¿dónde estabas? Y estabas colgado, estabas presente en realidad. mm, Y yo creo que todas esas cuestiones tienen como atisbos y como recuerdos de algo, pero como no nos damos cuenta y no hay ningún adulto, que en realidad los adultos son los referentes. Cuando éramos tribu, éramos pocos, y los ancianos y los mayores eran referentes de una cosmovisión en la cultura y guiaban, porque ya mm, tenían generaciones de tradiciones espirituales. Hoy esto, para bien y para no bien, se ha mezclado todo. O sea, hoy mm, la posverdad, todo vale, y esos referentes, de alguna manera, se dan en nichos, pero no se da desde la universalidad de la mm, existencia humana, que creo que es lo que está pasando ahora. Se ha dado de la mano de ideologías y esas ideologías, por muchas razones, cayeron en descrédito, por mal uso, porque el referente terminaba no siendo referente. Pero creo que uno de los momentos más fuertes de decir, bueno, comprendo y entiendo, o sea, siempre sucedieron después de retiros. mirá. Siempre dedicarle más de una hora, ¿no? Porque generalmente en lo cotidiano uno puede hacer una práctica o algo, pero es como, hay que llevarla, ¿no? Los Mm, retiros, siempre después de un retiro, y especialmente después del retiro de silencio de Vipassana de 10 mm, días, ahí la sensación de quietud de la mente y de conexión del cuerpo, como que se invirtió desde donde uno vive. La identificación es mucho más suave y casi como algo, una herramienta y no una identidad, es la mente y los pensamientos. Y ahí la sensación de la vida en el cuerpo, el mm, ritmo del tiempo presente, no hacía falta nada más, era esto. Después, porque cuando uno sale del retiro, especialmente en Vipassana, te dicen, bueno, tenés que meditar una hora a la mañana, una hora a la tarde o a la noche, o más tiempo todavía, y en lo cotidiano lo vas perdiendo, ¿no? Y esto también lo encontré en un libro que se llama Rasgos Alterados, donde justamente Goleman y Davidson, Richard Davidson, escriben esto. Entonces, un poco todo lo que estamos hablando ahora se da porque una diáspora de muchos científicos americanos del MIT, de Harvard, se la pasaron viajando por la India y haciendo retiro tras retiro en los 60. Kabat-Zinn, Davidson, Goleman, Devi, se me fueron los nombres ahora, pero un montón que son los que después vuelven
y se ponen a estudiar y a partir del libro de emociones destructivas, creo que es cuando estos científicos se ponen a cablear y a estudiar a los tibetanos, eh, ahí es donde esto explota. ¿No? Y en ese libro de Rasgos Alterados, que lo recomiendo, porque justamente decían cómo salían de los retiros y cómo eso se iba cerrando, se iba perdiendo. Entonces empezaron a tener la curiosidad de por qué se pierde, qué es lo que falta. Porque uno tiene la sensación de que uno tocó una verdad y lentamente va volviendo a la realidad. Se acuerda, pero ya no con esa fuerza. Así que sí, ya saber ya alcanza, ya volver a recordar lo que yo sentí en la práctica cotidiana, en lo personal y por lo que yo leo de otras experiencias, alcanza para saber que esto existe y que esa es nuestra esencia, ¿no? Me había llamado la atención y la volvés a usar a la palabra recordar y es como me sale la pregunta de recordar que esa sensación de plenitud es lo que... Está buena, es una de mis palabras favoritas, recordar, porque alguien en algún momento me dijo que recordar viene del latín, que quiere decir Volver a pasar recordis. por el corazón. Exacto, de volver al corazón. Entonces, tiene una función neurofisiológica que es conectate primero, o sea, recordá, volvé al corazón, volvé a sentir, porque ahí es donde bueno, ahí empieza a interesarme o sea, la neurofisiología de por qué se da esta sensación, ¿no? Cuando uno vuelve al cuerpo, uno vuelve al presente, no hay forma de volver al cuerpo, el cuerpo siempre está presente y percibir siempre es una experiencia presente. Entonces, cuando yo recuerdo, cuando yo vuelvo al corazón, no tengo acá una imagen que tengo siempre que es de un cerebro como guitarra cableándose y afinando con el corazón. Entonces también es como una actividad de volver y de ver cómo uno se queda ahí percibiendo en presente en primero. O sea que recordar primero es casi como Después, a partir de volver al cuerpo, volver al presente, yo puedo resetear y ver lo que estaba pensando, si me servía, si no me servía, si era verdad, si no era verdad, si generaba dolor, no generaba dolor, sufrimiento. Y en ese espacio contemplativo de segundos que se genera, yo también puedo recordar, ahí sí, con la mente y con la palabra, Mm. quién soy, que estoy aprendiendo, que soy un ser extraordinario, que no tengo límite, que no soy mi identidad mental, sino que soy la vida misma. Y es una pequeña cuota que le agrego de práctica a recordar que yo soy la vida que habita mi cuerpo. Y la vida no muere, es infinita. Entonces, como el cerebro y la mente son como un músculo y se entrenan, yo de nacimiento recibí una identidad muy fuerte, basada en el ego y basada en algo personal separado, cuando en realidad ese es un gran error paradigmático, no estamos separados, nunca estuvimos separados. La interdependencia es que todo surge del mismo lugar. Y cuando uno está presente, uno siente una triple conexión que es con uno mismo, con la naturaleza, con el universo, con los demás y con la humanidad. Es un instante, pero uno ya le va agregando también pensamiento a eso. Uno empieza a recablear la narrativa que uno tiene desde un lugar también muy sagrado y muy divino. Porque el otro es que estamos separados, que estamos en supervivencia y que si yo no tengo algo o hago algo, no soy. Y en ese recuerdo, uno también usa uno de los mantras más antiguos, que es yo soy, yo ya soy, yo soy, estoy siendo, o sea, no puedo, acá estoy, me siento, valgo 100% por dignidad, por existir. Y yo me convalido, porque la primera convalidación con amor incondicional es propia. Necesito la práctica porque tengo que desandar, que no estuvo mal, es una etapa evolutiva el ego, indispensable, no está para que yo la tenga. Obviamente si los maestros me dicen tenelo, pero no te identifiques, es otra cosa. Nuestra cultura, sin querer queriendo, nos hace identificarnos con que mi identidad es mi identidad mental, Christian Plebs, médico, padre de familia, que puede, que no puede, que logró, que no logró, que fracasó. Entonces acá yo voy ablandando eso. Cuando yo pauso, empiezo también a decir, mirá, lo veo, pero ya empiezo a aflojar la identificación y empiezo a practicar la identificación con el sentir y no con el pensar. Con la vida, sentir la vida. Me desespera un poco porque me dan ganas de ahondar en tantas cosas que dijiste, pero vamos por partes. Algo que me llama la atención
y que me parece poderoso es que pareciera que, y corregime si estoy entendiendo mal, pero pareciera que lo que vos propones es primero sentir y después ponerle cabeza versus aprenderlo racionalmente, ¿no? Es como que se invierte algo de lo que nosotros venimos acostumbrados en la escuela o incluso en la vida misma. Y acá, por lo que vos estás contando, es registrar un sentir, volver al cuerpo y después, bueno, le pones las palabras a eso. ¿Puede ser? Sí, en parte sí. Quizás dicho de esa manera, es algo que estamos teniendo que hacer porque nos desconectamos demasiado. Eso sucedía naturalmente. O sea, si uno ve la naturaleza, o sea, estamos destinados a despertar. Como ahora lo podemos ver y lo podemos comprender, somos conscientes ya de esta conciencia, ya podemos hacerlo antes y participar. O sea, que yo mi día a día no esté solo en mi procura, sino que yo use toda esa procura para elevar y ampliar mi comprensión de la conciencia y de la existencia. Entonces, esto es lo que acabas de decir, sí, hoy medio en chiste, eso no sé si lo leí, porque creo que tantas cosas uno lee, pero no me lo atribuyo, pero creo que me ayuda en la cabeza pensar que fuimos animales, que sentíamos, teníamos sensaciones e instinto, tenía hambre, tenía ganas de procrear o sexuales o impulsos o sueño, y esa acción y reacción en instinto y externo. Aparece un peligro, yo reacciono. Todo era emoción. Hace 50.000 años apareció la mente con la capacidad de pensar, de generar un espacio interno representativo, simbólico de lo externo. Las cosas adquieren nombres. Yo las puedo usar telegráficamente para planear, planificar, anticipar. Tan efectiva fue la mente que nos desconectó del cuerpo y del ritmo de la naturaleza, porque esta es la antena. Esto funciona al mismo ritmo que los amaneceres, atardeceres, que las estaciones, necesita lo mismo. Ese ritmo, cuando se desconecta, se enferma, porque se está desconectando del amor. La vida es la representación material del amor. Para mí la naturaleza y el universo funcionan a amor. Es el sonido esencial que está detrás de todo. Cuando se manifiesta el amor materialmente, aparece la vida. Entonces, Ahí me pierdo un poco en el sí. sentido de como hasta ahora te, te sigo y cuando usas la palabra amor, que creo que puede llegar a tener que ver con que se usa para muchas cosas y hasta puede estar un poco bastardeada, pero un poco me hace ruido, como, bueno, ¿por qué estás diciendo que la vida es materialización del amor? Está bien lo que decís porque yo mismo me lo cuestiono, ¿no? Me lo cuestiono porque pasa esto, ¿no? Nuestra comprensión del amor está muy relacionado a un intercambio, ¿no? Algo muy de persona a persona. Y ahí es donde sí, cuando uno va o sea, por un lado la experiencia, estas experiencias post-vipassana o algo de plenitud, en donde algo te da bienestar por el simple hecho de estar, ¿no? Que en realidad está muy bien lo que traes porque en espiritualidad no se habla tanto del amor, sino se habla más de la ecuanimidad, ¿no? Del estado de presencia, de plenitud. Pero cuando uno, ahí es donde vuelvo al desarrollo infantil, ¿no? Mi camino, no sé por qué, pero ha unido, o sea, las experiencias que me permiten ver, cuando uno estudia cómo es que el cerebro de un bebé explota en conexiones durante los primeros 3 años, 1 millón de conexiones neuronales por segundo. Y estudiando a Maturana, ¿no? Los biólogos que tratan de entender en qué momento pegamos el salto a ser seres humanos. Maturana tiene una monografía que se llama El origen de nuestra humanidad en la biología del amor, porque él habla de que somos quienes somos por una etapa del crecimiento en donde el bebé recibe tanto cuidado y tanto amor, que el amor es atención al presente, dándote cariño y ternura porque estás ahí. Eso es amor incondicional. O sea que el bebé recién nacido de la mayoría de los padres, o todos casi por instantes, enciende algo que ya traemos, o sea que es un potencial. Ya lo tenemos, todavía no sabemos qué es voluntario. El bebé me genera, todos los cachorros tienen esa propiedad, tan perfecta es la naturaleza, de generar suficiente tiempo de cuidado incondicional, y me emociona, para que eso se cargue en el disco rígido. Después te olvidás, después cuando ya empiezas a caminar, te comparan, te quieren más, te quieren menos, aparece un hermano,
pero todo el mundo, la mayoría recibió suficiente energía de luz, de amor, que hace explotar el cerebro de ese bebé. Porque tenemos la estadística y tenemos los estudios donde si un bebé está bien alimentado pero no recibe esa cantidad de amor suficiente, su corteza cerebral sufre. Sus neuronas no se conectan con la misma intensidad. O sea que puedes estar nutrido en alimento, pero si no estás nutrido en amor, no te desarrollas de la misma manera, con esa incondicionalidad. Por suerte, la mayoría, y porque el bebé lo genera eso. Entonces ahí tenemos dos cosas. Uno, el poder de la mirada y de la contención, porque yo te doy de comer, pero mirá lo que estamos diciendo, es un Bluetooth, o sea, es una resonancia que no es material. Algo está pasando ahí, ese nivel de sintonía está haciendo crecer la biología saludable. No solo crecer, sino potenciar para que pegue un salto a la especie. O sea que lo que estamos diciendo encima fue el amor incondicional y fue la tribu, el contribuir, o sea, criarnos en comunidad. Porque no es solo el amor de la mamá, sino es la identificación del niño como parte de una comunidad mayor de todos. Hemos ido perdiendo esas cosas, pero las estamos entendiendo ahora desde este punto de vista de poder entender. Fue una tribu, la capacidad de amor incondicional por más de los primeros semanas o meses, porque la mayoría de los animales recibe ese cuidado durante semanas o a veces horas nada más. El caballo se levanta y ya está mirando el horizonte, ya cabalga para otro lado, tiene los ojos a los costados, no está diseñado para el encuentro. Nosotros somos binoculares, tenemos una mano con capacidad de adaptarse al contorno de cada parte del cuerpo. El simio lo tiene parecido, pero es distinto, no tiene la misma habilidad. Entonces, cada adaptación nuestra que tenemos en realidad está diseñada para amar, para generar estos estados internos de bienestar y de encuentro incondicional, porque yo ya estoy completo, yo ya me completo. Estamos hablando de un potencial, todavía no estamos ahí, pero ya con poder decirlo, estamos hablando del futuro hoy. ¿A qué me voy a dedicar? Y bueno, yo voy a dedicarme a tratar de practicar. Y la práctica tan buena es que no practicas amor, sino lo único que practicas es darte cuenta cuando no estás, para traerte de vuelta y recordarte que tenés esa capacidad, que sos amor. Y el amor se vela, o sea, está intenso cuando uno está asombrado, conectado. En este momento hay algo que está sucediendo acá, porque estamos emocionándonos en simultáneo, porque estamos hablando de una verdad, es una chispa. Es algo que habla de una esencia que lo tenemos, lo añoramos, porque lo añoramos, lo recibimos, pero después, como no tenemos memoria autobiográfica durante los primeros 3 años de vida, también después andamos por la vida buscándolo afuera porque yo no sé qué sentí, pero sé que lo recibí. Y después lo vamos poniendo en otros lugares, porque nadie nos dice, no, mirá, esto funciona de esta manera, tranqui, paciencia, porque una vez que desandás, vuelve a aparecer de otra manera, ¿no? Sí, la verdad que me emociona un montón, me tocó una fibra. Ujú. Em, me, me da curiosidad qué significa esto para vos del potencial humano y que lo digas como con tanta confianza y seguridad, esto de que tenemos un potencial humano como si fuese una semilla que es también una confianza de que está en todos. Es una mirada que me genera curiosidad, me parece muy linda y a la vez me da intriga, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que ves vos para decir podemos desarrollar nuestro potencial humano y qué significa que se puede desarrollar? Por un lado, está en línea con absolutamente toda o la mayoría de lo que dicen las tradiciones espirituales, ¿no? El cristianismo, todas hablan de que el secreto está adentro, ¿no? De todo lo que buscamos afuera. Eh, y empezar a comprender que esto no es filosofía y no palabras lindas, sino que realmente cuando uno pausa y sistemáticamente, con una metodología, empieza a generar estos recuerdos y estas prácticas mientras trabaja, procura y hace todo lo que... Empiezan a emerger estados de calma, de comprensión, de compasión, que no son explicables. Y que de alguna manera sí hablan de que cómo usamos la mente y el cuerpo, como vos decías antes, está
Ya si nacemos y tenemos esa mente y cuerpo, tenemos la posibilidad de vivir desde el sentipensar, que era lo que íbamos antes, ¿no? Adquirimos la mente, pensamos mucho, pero nos desconectamos y hoy estamos volviendo a comprender que el secreto un poco de cómo nos usamos no tiene que ver con pensar sin conexión, porque la empatía, el sentirme y el sentir el límite hasta dónde yo, porque la palabra me sale uso la naturaleza, no está, la naturaleza la estamos usando, pero porque no tenemos empatía, si no, seríamos los guardianes de la naturaleza. Nos desconectamos porque la mente fue tan eficiente y tuvimos la capacidad. Entonces, cuando uno empieza a entender tanto neurofisiología como espiritualidad y lo que tantos maestros vienen diciendo, junto con lo que dicen las neurociencias y lo que uno encuentra cuando empieza a practicar, uno dice, lo que estamos buscando afuera, que es tengo que ser alguien y cuando tenga esto y cuando haga esto voy a ser, no sucede porque vemos los niveles, el estrés es responsable de, yo creo que, no, yo no lo digo yo, las estadísticas, 2/3 partes de todas las enfermedades y seguramente más. Y el Wow. estrés es estar desconectado. Entonces, cuando uno empieza a encontrar esto, ¿no? Tanto, yo siempre digo, si yo, que soy un convencional y simplemente uniendo el rompecabezas y habiendo tenido la oportunidad de estudiar o algo, en este cuerpo encuentro, esto es un potencial del cuerpo. O sea, este es un potencial con el que nacemos. Así como si no te hablan, tenés el circuito del habla, pero no vas a hablar, este nivel de conexión y de percepción es disponible, pero hay que aprenderlo Mm, conscientemente, porque el automático es supervivencia, comparación, competencia y juzgar. Esa es la mente. Para despertar lo nuevo yo tengo que hacerlo a propósito, mm. conscientemente. Y ahí es donde empiezo a entender, nos estamos usando al revés. Yo siempre digo, es como que te regalan un auto y vos lo usás marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás, hasta que alguien dice, no, flaco, tenés 6 cambios para adelante, es para allá, no es para atrás. Está buena la metáfora. Literalmente es ese. Entonces, cuando vos unís espiritualidad, hace 5.000 años que vienen diciendo esto, porque todo lo que estamos hablando ya lo dijeron hace 5.000 años. Y después todos los maestros vienen despertando diciendo, che, miren que cuando pausan sistemáticamente, silencian y aquietan la mente, ascienden la mente como identidad, porque no es que no sirve, es usarla en otro lugar, al servicio de la conciencia, porque la conciencia consciente, porque la palabra presente es un regalo, porque está todo ahí. Y literalmente está ahí, no es una palabra linda. Entonces, cuando uno empieza a brevar estados de paz, de calma y de claridad, independientemente de lo que está pasando afuera, sos libre. Y cuando sentís esos estados chispazos de libertad y entendés, decís, claro, si yo ya soy, mi manera de mirar a otro y de trabajar o armar un proyecto ya no tiene que ver con algo personal. Yo ya soy libre. Yo quiero ya ayudar a los demás a que se liberen porque una comunidad de gente libre es una como unidad, son uno. Entonces, en ese estado de libertad, de que yo tenga que hacer algo, porque en algún momento lo que yo hago por ahí entra en conflicto con lo que vos querés, o yo tengo miedo porque pienso que vos vas a poder más. Y ahí sin querer queriendo se rompe justamente y aparece el miedo, la capacidad de cooperar, que es la instancia a la que vamos, la inteligencia cooperativa. Maturana dice, la única emoción, que no es una emoción que permite la evolución del hombre en este momento, es el amor incondicional, que es yo ya me completé. Mm, Entonces ya no tengo miedo de compartir lo que tengo, ni y te voy a poder decir lo que hay que decir para poder interactuar, porque nada está en riesgo cuando la vida no es personal. Mientras mm, yo todavía tengo algo personal por sanar, porque como vos dijiste, todos tenemos este potencial, pero estamos heridos, estamos separados de nosotros mismos, porque hay muchas narrativas que son muy dolorosas y que están en el cuerpo. Algunas son verdaderas, o sea, abusos, violaciones, hambrunas, guerras, donde en su sabiduría cuerpo y mente se separan porque no podría vivir en ese estado de dolor. Entonces se disocia en el buen sentido. Y todos nosotros tenemos un nivel de disociación de alguna manera de la vida evolutiva o algo, donde tenemos nuestras fortalezas, pero esas fortalezas en realidad también conviven con heridas. Y hasta que yo no pueda completar que yo soy, yo ya no tengo que buscar nada afuera. Quiero que me miren, que me digan qué lindo que soy, que me amen, pero no lo necesito. Ya entiendo, aunque sea con la cabeza,
por más que añore ese amor de esa persona o algo, yo ya tengo para discernir y saber qué es real y qué es verdadero. Lo real es el cuentito, toda esta narrativa que estamos hablando. Lo verdadero es que yo ya soy hecho, derecho, completo, y el que convalida y el que puede dar esa misma capacidad de amor incondicional que me dieron de bebé por unos meses o por unas horas, si yo tengo esa capacidad, yo me la doy a mí mismo. Pues el cerebro no reconoce que ese amor viene de afuera o de adentro. El más importante es el de adentro, porque si no lo voy a estar buscando afuera todo el tiempo. Entonces, sí. Me parece apasionante. Me generó esto de como esta cosa interna de lo verdadero y me llamó mucho la atención que hagas una diferencia entre lo real y lo verdadero. Contame un poco más. El sufrimiento es real. En realidad el dolor es real, que es como dicen en el budismo, ¿no? En las prácticas espirituales, un martillazo en el dedo es dolor, dura un tiempo y se va, y el sufrimiento es lo que hacemos la mayor parte del tiempo, que es, me van a cortar el dedo, me voy a infectar, no me di la antitetánica, no voy a poder ir a trabajar, es lo que le agregamos al hecho. Ujú. Entonces, nadie puede opinar sobre el dolor o el sufrimiento de otra persona. Eso es como una válvula de seguridad que impide que esto que estamos compartiendo ahora caiga en un lugar donde te tenés que hacer responsable. Si te enfermaste fue culpa tuya o si estás triste, porque en realidad eso que está viviendo esa persona es real, ese sufrimiento, esa necesidad de un otro, ese caer siempre en elegir por ahí la pareja o la relación equivocada, o el poder racionalizar que sí, tuvo una infancia traumática, pero no poder sanarlo en el cuerpo. Nadie puede decir, aunque hay autores que hablan de que la empatía y la compasión va para el dolor y para que cuando uno ya tiene una neurosis sobre el sufrimiento, es más difícil ser compasivo porque en algún momento esa persona genera como un distanciamiento de los demás porque llega a ser algo que como que ahoga también el querer saber que esa persona puede, pero no está pudiendo accionar, ¿no? Ahí es donde entra la comunidad. Hay gente que puede despertar y sanar por sí mismo, y hay gente que realmente necesita esa comunidad de práctica, muy Mm, compasiva. Eh, entonces, lo real es lo que yo creo, es lo que yo vivo. Nadie me puede opinar sobre mi sufrimiento interior. mm, Lo verdadero es que tenés ese potencial y mm, podemos. Dependiendo del sufrimiento es cuánto tiempo necesitas, cuánto ayudan, es como todo aprendizaje. Yo por ahí matemática soy un queso, entonces para aprender matemática voy a necesitar mucha ayuda. Entonces, ni bueno ni malo, sino habla de un hecho. Entonces, estamos en ese momento de despertar, donde es convalidar y respetar las realidades de cada uno, de lo vivido, mm, pero la verdad es que yo creo que todos tenemos el potencial, va a depender como el aprendizaje. O sea, todo el mundo puede aprender. Hoy estamos en ese cambio de paradigma también en la neurodiversidad de los niños, ya mm, tratando de ver qué pasa cuando uno les pone una etiqueta de déficit de atención, oposicionista desafiante, autismo, dislexia, retraso, y que en realidad en un nuevo paradigma eso lo que me está diciendo es que ese niño puede aprender, pero hubo un desfasaje entre su perfil de aprendizaje y la cantidad de tiempo, opciones sensoriales, afectivas, motrices, mm, oportunidades de práctica que se le dieron para que se acerque a su, entre comillas, límite, que no tiene mm, límite. Entonces, lo que estamos viendo más es el límite que tiene nuestra cultura y nuestro sistema en dónde pone el amor o dónde pone la paciencia y el acompañamiento en relación a el potencial que tiene ese niño o esa persona de eventualmente sanar su herida y poder reunirse, mm. unir mente-cuerpo, sentir-pensar y ya empezar a participar de su propia sanación, ¿no? Antes de entrar en como el cómo, que un poco lo tocaste, esto de volver a darme cuenta cuando no estoy presente, de la palabra práctica, que me parece que es clave. Ujú. Antes de entrar en ese cómo, fuiste mencionando esto del cambio de paradigma y un poco describiendo uno y el otro, ¿no? ¿De qué paradigma venimos y qué es lo que ves vos que decís, estamos transicionando, no sé si usaste esa palabra, pero estamos con la posibilidad de habitar otro paradigma? ¿Nos contás un poco más de eso? Bueno, esto es un karma de tener que ordenarme, ¿no? Te lo digo porque sí, me suele suceder Mm, y no he aprendido todavía a ser ordenado en ese sentido.
porque es tal la cantidad de cosas para no minimizarlo o trivializarlo en algo, que hoy en día hay mucho de esto de... pero más allá de eso, sí, yo creo que para ser didáctico uno diría esto, ¿no? Venimos de ser bien reactivos y tener emociones que son bien para afuera, son de supervivencia. Las emociones que tenemos hoy, las que predominan, envidia, celos, codicia, enojo, tristeza, miedo, ira, Ansiedad. ansiedad, son todas reactivas a algo que yo todavía no soy y que tengo que hacer algo y ese algo está en el futuro o no lo voy a lograr o lo tiene otro. Vivimos separados en ese sentido. La emoción me separa de decirme, no, vos existís, estás, del presente, que es el otro paradigma. O sea que venimos de un paradigma de la naturaleza y de supervivencia que ya era de defensa y contra el Mm, otro. Salvo que esté en mi primero nicho, los mamíferos trajeron eso. Pero ya la inercia la tenemos hoy. Biológicamente todo el mundo tiene ese arquetipo de yo contra vos o yo o vos. mm, O sea, yo tengo que defenderme. Pero ya no vivimos en la naturaleza. Entonces ya es obsoleto, ya está en automático eso. Después viene la educación y el éxito cultural y económico y de bienestar y de comodidades que ha hecho que yo también quiera eso como mm, sentido, no como placer, que yo ya sé, porque mi sentido ya está en lo espiritual y la existencia. Cuando yo todavía no tengo esto acá, lo voy a buscar acá, en el lugar que no me lo va a dar nunca. mm, Porque todo lo que esté afuera, si mi identidad tiene que ver con algo que está afuera, cuando lo tengo estoy bien y cuando no lo tengo no estoy bien. Me falta algo. mm, Entonces, ese paradigma de que si no vas al colegio, si no te educas y si la mirada de tu comunidad no te dice tuviste éxito, sos inteligente, podés en tu casa, en tu auto, en tu materia o en tu apariencia, en lo que sea externo, ahí estamos en el paradigma que tenés que tener algo y hacer algo para ser. sí, y para sentirse suficiente también. Exacto, para completarte. O sea que hay algo afuera que te completa. Ahí ya Mm, estamos en problema porque en el dicho, vos ya sos. Que quieras o no algo externo es otra cosa. Que mm, te guste, lo puedes disfrutar, pero no lo necesitas. Lo querés, pero no. Nosotros no sabemos eso todavía. Venimos tan metidos en el automático y educados desde la crianza de nuestros padres, como la cultura, como el colegio, que tenés que llegar primero, que tenés que hacer esto, tenés que sobresalir, porque no, si no, no sos nadie. Si no vas al colegio, no sos nadie. mm. Excepto, supongo, las cuestiones más básicas, ¿no? Como no estamos hablando de estar alimentados, descansar y Exacto, tener eso lo damos por hecho que eso es lo mínimo que cobijo. te permite acceder a lo otro. El Claro. amor mínimo, el cuidado mínimo, el techo mínimo, la seguridad, la pirámide de Maslow es, Mm, a partir de eso podemos empezar a hablar de esto otro. mm, Una vez que eso está, porque cuando en eso está, más herida todavía, ujú, ¿no? Pero a la vez sabemos que una comunidad, que es como pasa muchas veces difícil, pero de las situaciones más difíciles son los niños que están en hogares de tránsito, donde no recibieron mucho de eso, pero tienen una segunda oportunidad al encontrar mm, ahí vemos de vuelta el poder del amor. Hasta enfermedades psiquiátricas hoy que son severas y antes quizás se consideraban profecías, en realidad lo que están diciendo, no, esta persona con esto severo necesita esta cantidad de amor. mm, Y como tenemos un modelo médico que lo trata, pum, pero no están viendo que te encuentre una comunidad de amor mm, incondicional, estamos como viendo la mitad de la película, mm, atribuyéndola solo a la biología, sino que yo siempre digo, el amor o estos estados tienen igual o más poder que un psicofármaco en muchos casos. ¿No? Y es sentido común también cuando uno lo dice. Y claro, mm, el amor o el acompañamiento incondicional, no el dependiente. ¿No? Entonces, bueno, donde estamos ahora nos estamos dando cuenta, porque estamos uniendo todos estos conocimientos, que cuando pausamos y hacemos una práctica concreta de ver el contenido de mi mente, ver todo este automático que tengo, pero no serlo, no mm, identificarme con él, ahí hay un salto de comprensión. O sea, yo tengo una mente, pero no soy mi mente. Tengo sensaciones, tengo emociones y no las soy. Entonces, ¿quién soy? mm, ¿Quién puede ver que yo tengo pensamientos pero no lo soy? Y estamos hablando de una entidad cognitiva, entre comillas, que sería la conciencia. Entonces, si yo tengo la capacidad de ver mis pensamientos, eso es un área del cerebro. Eso se llama atención consciente o atención plena o mindfulness.
Y es una práctica localizada en la corteza prefrontal, unida con la ínsula y con toda la información que trae el cuerpo, con determinados nervios del sistema nervioso supuestamente autónomos. Hoy estamos viendo que los podemos controlar, o podemos aprender a usarlos a nuestro favor, ¿no? Realmente el vago, ¿no? Que hoy está de moda, ¿no? Es el nervio que controla mis vísceras, gestos o representa, que está conectando todo eso. Entonces yo tengo la posibilidad de algo que era inconsciente, decíamos que era autónomo, a empezar a ponerlo bajo el control autónomo. Yo regulo mi presión arterial, yo regulo un montón de funciones que yo creía que eran automáticas porque yo estaba ocupado sobreviviendo y consiguiendo trabajo o haciendo plata o tratando de sobrevivir al límite. Entonces, cuando toda esa energía que está puesta afuera empieza a estar puesta en algo que tiene sentido y ya no me distrae en algo que sí, lo voy a seguir haciendo, pero mientras tanto, con la atención que tiene la capacidad de ver las dos dimensiones y no solo una. Entonces, cuando yo tengo prendida la atención consciente y recibo la información del cuerpo y el cuerpo, que es el que me dice cómo estoy, qué necesito, qué puedo pedir, todo el tiempo el cuerpo me dice. Necesidades emocionales, donde yo me creo que sin el otro no soy, ahí me puedo auto acompañar, o parar cuando tengo cansancio y sed, a pesar de que yo pienso que tengo que llegar y nunca llego, ¿no? Entonces hoy estamos yendo de ese paradigma de tener y hacer automático, de supervivencia y cultural, a darnos cuenta que cuando vos pausás lo podés ver y podés elegir un segundito, darle un poquito de atención a este otro bebé, a esta otra parte. Con amor y ser, yo ya soy. Después te olvidás y volvés. Pum. Entonces, ¿cómo te das cuenta que estás acá? Por cómo te sentís. Porque acá vas a tener ansiedad, incompletud. Por ahí unas alegrías que son condicionadas. Nada de esto es bueno o malo, es evolutivo. O sea, lo estamos pudiendo hablar porque nos estamos dando cuenta, estamos llegando a un punto donde estamos pudiendo unir todo para poder decir, esto es evolutivo, no es que el ego está mal, la sociedad está mal, la cultura está mal, sino es el contraste de haberle dado a la rueda del tener y el hacer hasta el límite, hasta llegar al final del planeta casi, y al maltrato de entre nosotros por no tener empatía, por no estar recordando y conectado, yo transgredo con mí mismo. No me siento, hago porque pienso que estoy afuera. Construyo cosas que no debería construir, uso la naturaleza porque no siento, porque estoy pensando en mi economía o en mi bolsillo o en mi supervivencia. Cuando empiezo a pausar, empiezo a volver a sentir y lentamente empieza a despertar la habilidad para sentir, la sensibilidad. Y no solo despierta, sino yo, así como aprendo matemática y puedo ser un físico nuclear, empiezo a aprender conexión para profesionalizarlo de tal manera que esto sea independiente, que es lo que haga afuera, porque yo ya soy. Claro, ¿no? También eso, lo que traes me parece interesante porque a veces cambia el desde dónde hago. Tal vez Totalmente. tu vida siga siendo, no tenés que Exactamente. irte ni al Himalaya, ni cambiar todo lo que Exactamente. estás haciendo, podés seguir haciendo, pero el cómo lo estás viviendo y desde dónde lo haces Uh-huh. cambia la experiencia 100%. Cambia el sentido y propósito de la vida. Es eso. Ampliaste el nivel de conciencia. Seguís usando, porque en nosotros viven todos los arquetipos. Yo dentro de mío tengo todavía el neandertal, el cromañón, el que si no está atento y está con el vaso lleno porque estoy muy estresado, yo en la calle puedo hacer un desastre. Si me rayan el auto, me hacen algo. Y a la vez puedo venir a dar esta charla. Yo sé eso, que en mí conviven todos. Por eso yo tengo que estar atento. ¿A cuál le doy de comer? Por eso se habla tanto de la atención. La atención es energía y donde va tu energía las cosas crecen. Si mi atención está todo el día en el tener y el hacer como procura, sin saber que tengo esto y esto me va a calmar esto y va a permitir que yo lo disfrute, pero porque mi sentido y quién soy viene de acá, no viene de acá. Entonces eso Y cambia el también, paradigma totalmente. Porque yo sigo haciendo como dijiste, no me tengo que ir a ningún lado, porque el Himalaya, la naturaleza, yo soy eso, la naturaleza, el Himalaya y todo. algo que me parece, o que me llevo como algo, como para, como recordatorio, es que desde esta mirada, incluso cuando estoy estresada o incluso cuando es como, lo puedes ver como un momento de alerta, como esa luz que se despierta en el tablero del auto que dice, en vez de darle máquina a ese estrés y que estoy estresada y que es como una, que podría resultar como esa pregunta de, ¿qué está pasando?
que exactamente. le grité a mi pareja, Ujú, como una cosa de llamado de atención y una posibilidad para volver, totalmente. en vez de seguir, Mm, y entonces estoy estresado y además el estrés hace mal y me voy a enfermar. ujú, Como, totalmente. me parece que mirarlo desde ese lugar también posibilitaría algo más compasivo. Es muy importante lo que decís. Sí, Aunque también está el riesgo de transformar en el tengo que vivir desde este lugar, desde un bueno, lugar más elevado y decir, bueno, somos humanos. Creo que hay algo que vos decís del ser animal que nos ayuda a recordar esto de ser humanos por y eso. con las dos cosas, con todo. Exactamente, lo resumiste perfecto porque es atraparse y ya sonreís porque te reconoces en un camino evolutivo, ya no es personal. A vos se te Mm, dio esta vida como oportunidad porque estamos acá gracias a millones de personas que sufrieron y este despertar de la conciencia posible ahora es porque hubo muchísima gente que dio más de lo que recibió o dejó lo que aprendió. O mm, sea que yo les debo, es como dicen, estamos parados sobre los hombros de millones de personas que murieron y permitieron que hoy nosotros estemos hablando de esto, que sea esta generación la que despierta y cambia de paradigma. Literalmente, porque estamos yendo del tener y el hacer al ser siendo. Mi identidad la mm. devengo de sentir que existo, pero no como una entelequia, sino que me veo, me atrapo acá, que le contesté mal, como dijiste vos, pero ya no llego hasta el final de la discusión, sino ya me voy dando cuenta antes. Y cuanto más practico, ya me doy dando cuenta antes y digo, che, no estoy para hablar porque estoy al límite de mi vaso. Y ya Mm, si llego a hablar con vos y vos me decís algo, te voy a mandar a freír churros. Obviamente estoy exagerando porque es difícil eso, uno no lo hace porque se da cuenta después igual. Por eso totalmente. es perfectamente imperfecto, pero al tener tanto sentido todo, yo ya lo uso todo para mí. Mis enojos son míos. Nadie me puede obligar a enojarme, a ponerme triste. Todo es mío, pero no como una sensación de autonomía desconectada, sino De como un lugar que tiene responsabilidad. mucho sentido, donde yo me voy desandando para que el sol sea cada vez más intenso de ese amor, donde toda la vida me da asombro, todo es oportunidad, todo es gratitud. La gratitud es como un lugar fundamental porque soy la vida, me dieron la vida, ya no necesito, o sea, después tenemos obviamente lo mínimo de Manslow, pero en realidad hay tradiciones donde dicen el precioso regalo de haber nacido. Ya arrancan con que si estás vivo y que la posibilidad de nacer como ser humano, me gusta esta metáfora, es como si yo tirara un salvavidas al Océano Pacífico y una sola tortuga que nada en todo el Pacífico y que sale a respirar cada 7 días o una vez al año, cuando sale a respirar, saca su cabeza por ese salvavidas que yo tiré. Ese es el porcentaje de probabilidad de nacer humano, que dicen determinadas tradiciones espirituales. O sea que mirá si no es un regalo, y cuando damos por hecho el regalo mayor, que el único lugar donde lo puedes encontrar es en el presente, porque te sentís, y sentís la vida, no sentís la identidad. Mm. Sentir es sentir, no tiene palabras, pero sentir de manera recurrente va dando sentido y propósito porque tradicionalmente y mentalmente uno dice, la vida nunca muere, se transforma, porque es energía. Todo va y viene. Todo de lo que está hecho tu cuerpo y de lo que está hecho mi cuerpo, de alguna manera, salvo algún asteroide que haya traído un poquitito más de material de afuera, es el mismo material. Son los mismos neutrones, electrones, son los mismos minerales que estamos hechos de dinosaurios, estamos hechos de incandescentes, se va reciclando. Y hoy hablamos de conciencia, de que las cosas tienen una conciencia. Entonces, a medida, pero eso no es hablado, eso cuando empezás a practicar, empezás a sentir la interdependencia, que todo está conectado. Cuando te escucho, digo, sí, claro, como sí, hay algo muy profundo que dice sí, y también hay una parte que me pregunto y que pienso en aquellas personas, e incluso yo misma en algún momento de mi historia, cuando no podía sentir esto de, bueno, la vida es un regalo. Mm, Porque entiendo lo que decís como una suerte de obviedad. Y mi pregunta acá viene por, ¿qué pasa cuando no es una obviedad? Que hay un sufrimiento
de no encontrar sentido o de ese dolor profundo o sensación de malestar profundo, de no poder apreciar eso. Eso. Ujú. Que si hay alguien hoy que está escuchando esto y dice, a mí no me pasa. Ujú. Por eso decía ese respeto y esa compasión y esa empatía de lo real. Eso nos pasa a todos y nos va a seguir pasando a todos. Esa persona, hay sufrimientos que son el caminito a despertar, que es como decíamos al principio, y hay sufrimientos que se van profundizando, porque uno mismo va diciendo yo no soy, los demás sí, el que habla acá, pero yo no y no voy a poder, porque tiene muy alto todavía la mente, porque eso viene de la mente. Y la mente no es algo que yo hago. Si yo recibí lo mínimo de chico o alguien me bastardeó y me dijo cosas negativas toda mi vida, yo tengo una herida así de grande. Entonces ahí es donde entra la comunidad para acompañar, por un lado, ¿no? Porque esa persona necesita, pero que el potencial lo tiene, lo tiene. Esto me despierta esta frase que dice, pero si Dios existiera no habría todo este sufrimiento. Pero en realidad, esa persona que sufre recibió el destrato o el desamor de otra persona que sufrió también. Y como venimos de las cavernas y estamos transitando esta etapa, ¿no? De darnos cuenta, o sea, darnos cuenta de la cantidad de sufrimiento que hemos causado y que existe ya por evolución. Porque venimos, pero a la vez lo que hemos evolucionado. Entonces, esa sensación es, por un lado, como yo digo con los pacientes, bueno, no lo creo, no lo siento, pero ya mi mente empieza a trabajar a favor de que yo voy a empezar a cambiar el automático. Entonces, voy a empezar a pausar cuando me acuerdo y digo, yo soy, estoy aprendiendo. No sé, este tipo dijo que yo soy, bueno, yo voy a agarrarme de eso con uñas, por más que no lo siente y por más que no lo crea todavía, ya tengo un lugar donde cada pausa yo me digo algo bueno. Y eso es enorme. Porque ya, si yo no me lo digo, el auto habla, nos manda al hospital literalmente. Porque esto es una radio. No para. 50.000 pensamientos por día y el 80-90 son negativos porque vienen de la supervivencia de la cultura. O sea que ya sabemos ese default. Si nos pasaron cosas de verdad, reales, muy fuertes, va a estar más y va a estar como enraizado en el cuerpo. Entonces voy a necesitar más luz, más ayuda, más acompañamiento, ¿no? Más tranquilidad. Y sabemos que hay mucha gente que está en situaciones que no solo le pasó eso, sino están viviendo en condiciones donde hay menos chances de encontrarse con esa comunidad, que es por eso a veces también tienen tanto poder las comunidades espirituales, que a veces son ambivalentes en relación a lo que venden o lo que generan, ¿no? Porque están diciendo lo que yo quiero oír, pero en un lugar de amplia vulnerabilidad de lo que me van a pedir, ¿no? De vuelta, es parte de todo, ¿no? Hay gente que despierta gracias a eso y despierta ya y se desprende de eso, o sea que eso funcionó. Pero el potencial, volvemos al potencial, está. Entonces, y está despertando, porque si estamos hablando de esto, el despertar es inevitable, tardará 100 años, 1000 años, pero la naturaleza va hacia lugares cada vez más complejos y de mayor conciencia. Esa es la trayectoria, lo vemos. 3,4 billones de años era una célula, se llama sintropía, se estudia, que es cómo la biología, cuando alcanza determinado nivel de complejidad, que es un organismo unicelular, por sí solo se va actualizando. Es como esto. Yo lo dejo prendido y enchufado a la noche y se autoactualiza de la red. Bueno, esto no es una idea nueva. Para los que solo escuchan es el celular lo que está diciendo. Por eso el celular. Ah, ok. Sí, El porque celular. persona que solo está Entonces, escuchando. si yo pauso y sano un poco y veo mis pensamientos, pero me identifico cada vez menos, vuelvo a unirme a la red. Ya no funciono a pila. Porque si no funciono a pila, mordiendo los dientes, haciendo un esfuerzo personal por llegar, cuando yo pauso, silencio, pero para eso tengo que tener confianza, porque es entregarme, por eso en espiritualidad y en el cristianismo, en todo, es la renuncia y la entrega, no es dejo y me despojo y soy un monje renunciante, no solo eso, sino que me entrego a lo que creó, lo que me creó y lo que generó, porque cuando miramos la embriología, cómo se hace el ojo, cómo nació el ojo, de no existir el ojo apareció porque había células que querían ver para aprovechar una dimensión que todavía no podían existir, pero que existía, o sea, la presentían. Por eso volvemos a esto. En pedagogía se habla mucho, en antroposófica, sobre los suprasentidos, que son la intuición, la inspiración y la imaginación.
porque la mente está hecho para crear lo que no está, no para escuchar la radio de lo que me pasó. Eso es un uso. Entonces, diferenciar pensar en primera persona de actividad mental. La mayoría de nosotros vivimos dormidos en actividad mental, que es escuchar la memoria y mi idea de mí mismo y de la sociedad. Pensar es pausar, ver mi memoria que me habla y decir, ¿qué voy a crear? Claro, es ¿Dónde voy a posar creativo. la mirada? ¿Dónde me brevo de la conexión, de la red y no de mi memoria pasada? Entonces ya es otro uso de esta biología. Ya nosotros somos instrumentos, como dice la Biblia. Somos antenas, porque la información está dando vuelta en el presente. Y es información, porque es la que ordena la naturaleza, la que la crea. Goethe dice que las flores, las plantas y la naturaleza son expresiones de ideas. La forma distinta que adopta un insecto tan perfecto, una flor, una planta, es una idea expresada por la naturaleza. Y nosotros, al cobrar conciencia, podemos empezar a ser el órgano ejecutor de la naturaleza conscientemente, porque yo me vacío, como dicen en el budismo, nobody, nowhere, nothing, ninguna cosa, una persona, ningún lugar, yo estoy disponible para lo que sea, que es esto del amor, ¿no? De estar vibrando. Ahí ya nos fuimos al cosmos, ¿no? Pero es todo lógico. Uno lo entiende y está escrito. Gente ya lo sintió y no en un lugar, en dos puntas distintas del planeta. Es una visión sumamente esperanzadora y de mucha confianza lo que traes. Es verdad lo que decís y yo lo creo profundamente porque lo siento y lo encontré, pero no porque habito ese lugar. Lo pierdo y lo encuentro todo el tiempo. Y cuando encontrás que otros lo escribieron, lo describieron, es lo que me anima a no que se me mueva un pelo, porque no es mío. Entonces no estoy hablando de él, es algo que yo sentí, digo, che, muchachos, está esto, ¿qué hacemos con esto? ¿Seguimos educando de la manera que hacemos? La frase de Einstein es clave en esto, no vamos a solucionar los problemas desde el mismo nivel de conciencia o de la misma mente que lo creó. Reforma en educación, reforma en economía, todo de un lugar dual y bipolar donde hay uno contra otro. Fantástico, vamos a llegar, porque esto nos excede, la conciencia sigue, es una topadora, pero hoy al darnos cuenta podemos aliviar el sufrimiento de tantos. O sea, el otro día escuchaba una charla donde decía, si a los políticos se les obligara a hacer retiros de vipassana de 10 días de silencio o tomar determinadas sustancias que aumentan la conciencia, pasarían dos cosas si uno es candidato a presidente. No que no necesitaría ser presidente, o sea que bajaría, o sería un presidente totalmente distinto, porque estaría funcionando plenamente a combustible con pasión, porque él ya está completo, no tiene que demostrar y lograr nada. Cuando uno tiene que administrar bienes que son comunitarios, tiene que estar libre y completo, ser siendo. Ya yo estoy completo, ya llegué, bien entendido, ¿no? Así que yo no tengo la más mínima duda, está escrito en nuestra biología, en cómo funcionamos, en este increíble diseño que tenemos que llegó hasta acá sin nosotros. Está escrito en la naturaleza, en el universo, en las leyes de cómo funciona todo sin que haya alguien o sí. Entonces, huelga la necesidad de una comprobación porque ya la tenemos en nosotros, ¿no? Perfecto. Gracias, Cristian. Vale. Aprovecho tu buena voluntad y tu pasión por el tema para pedirte que tengamos una segunda conversación para poder ahondar en estos temas que no pudimos hablar, que son práctica, comunidad y crianza, desde este paradigma, desde esta mirada que a mí por lo menos me da mucha esperanza, que no siempre la tengo, porque depende de qué ves en el día a día. Digo, hoy ahora hablando con vos, digo, sí, claro, vamos por ahí, vibremos esto, y después por ahí salgo a la calle, veo cosas en las redes, escucho noticias y me vuelve al paradigma anterior, digamos. Entonces me surge esta pregunta del cómo, que tiene que ver con la práctica, y de ahondar un poco más en lo que es la comunidad, la crianza. Así que vamos con un próximo episodio de eso. Ahí, entonces. Dale. Gracias. Gracias. Esto fue Ecos, una producción original de la Fundación Vivir Agradecidos. Queremos escucharte, saber qué te pareció el episodio, así que déjanos tu comentario en Spotify o en YouTube. Y si te gustó lo que escuchaste, seguinos para no perderte ningún episodio y también ayudarnos a crecer con este proyecto que queremos tanto.